Introducción. Nuestros personajes interiores. Considero que una manera sencilla y atractiva de entender la vida psicológica de las personas se podría lograr mediante el modelo de Carol S. Pearson de los héroes interiores. Quisiera que te familiarizaras con ellos, ya que voy a incorporarlos en algunas partes del libro para hacerlo más ameno y accesible. Esta teoría te explica, por medio de fascinantes símbolos y metáforas, que cada uno de nosotros es un reino en donde habitan 12 personajes maravillosos. Todos ellos tienen funciones específicas y primordiales para lograr la armonía, el equilibrio, la plenitud, la libertad y las metas que anhelamos. Cuando alguno de ellos no está lo suficientemente activado o está trabajando en forma deficiente, aparecen desequilibrios en tu reino que repercuten en tu calidad de vida. Mientras más personajes tengas funcionando mal, mayor desasosiego, desdicha, ineficacia, inmadurez o enfermedad te acompañarán. Estos 12 arquetipos, a los que prefiero asignarles el nombre de personajes, son llamados héroes interiores porque cada uno de ellos nos ofrece dones para emprender con más recursos una travesía hacia el crecimiento y la realización personal. Son nuestros héroes porque junto con ellos enfrentamos diversos dragones y peligros que se atraviesan en nuestro camino para impedirnos alcanzar nuestros objetivos. Estos 12 personajes son el guerrero, el sabio, el buscador, el creador, el destructor, el amante, el huérfano, el bienhechor, el inocente, el gobernante, el mago y el bufón. Es muy importante subrayar que frente a cada personaje siempre tendremos dos alternativas. O lo gobernamos y lo utilizamos a voluntad, o bien él terminará poseyéndonos, convirtiéndonos en sus esclavos o en sus marionetas, lo que deteriorará y hasta destruirá nuestra vida, y en lo referente a la pareja, la someterá hasta destruirla. Un aspecto muy atractivo del modelo es que el estudio de estos personajes virtualmente abarca todos los ámbitos de la psicología del ser humano. De hecho, las depresiones, ansiedades, adicciones, dependencias, abusos, maltratos, misoginia, infidelidades, divorcios, incapacidades afectivas, entre otras, no son sino la expresión de que hemos sido poseídos o sometidos al control de estos personajes. A esta posesión de la que podemos ser objeto la vamos a llamar estar en la sombra del personaje. Para poder aclararte y precisar estas ideas, a continuación te presento un resumen de las funciones, dones y sombra de cada uno de ellos. Sobre esta última, cabe aclarar que abarca dos aspectos contrastantes. Uno versa sobre su exageración deformada de los dones y el otro sobre su distorsión empobrecida o su adormecimiento. El guerrero. Lo primero que debo mencionarte es que estos personajes son energías psíquicas universales, que se encuentran representadas de diferentes formas en todas las culturas a lo largo de la historia. Si tú analizas detenidamente al guerrero, observarás que hay una manifestación de él en cada aldea, pueblo o nación en todos los tiempos, lo cual significa que el guerrero vive en nosotros o nosotros en él. Funciones. Puesto que cada uno de nosotros es un reino, necesitamos protegerlo de ataques y de invasiones. El guerrero es el personaje que se encarga de defender y preservar segura, libre y soberana nuestra nación personal. La segunda función es la prosperidad del reino. Para ello es menester construir, generar, progresar, y eso se consigue mediante logros, conquistas y realizaciones personales. Nuestro guerrero interno es quien nos abastece del carácter y del temple para terminar una carrera, para lograr un ascenso laboral o para luchar por construir una relación de pareja nutritiva. Dones. La fuerza, la valentía y el aplomo para defender al reino, y la disciplina, el coraje y la energía para obtener logros en la vida. Sombra. Muchas personas son tan débiles que no saben decir no, es decir, poner límites. Por lo mismo, otras invaden sus reinos imponiéndoles criterios y necesidades que no son de ellos. Otra expresión es el reverso de la moneda. Son tan débiles que la sombra del guerrero las convierte en individuos prepotentes, controladores, impositivos y dominantes.
Un aspecto muy importante de la sombra es que te instala en la mediocridad al carecer del ímpetu, de la motivación, del empuje y el coraje suficientes para alcanzar tus objetivos. El sabio. Funciones. Todos necesitamos un marco de orientación que nos guíe por la senda más adecuada. El sabio es el faro que nos ilumina el camino en la oscuridad de la vida. Es el personaje que nos aconseja, que nos dice qué es lo correcto, lo adecuado. Es quien nos señala el sendero de la verdad a través de los diferentes sistemas de creencias. Es quien nos ofrece mapas del territorio de la realidad que visitaremos. Finalmente, es quien aconseja al gobernante lo que más conviene hacer. El sabio es el equivalente a los asesores del presidente en una nación. Ya estarán calibrando la relevancia que esto tiene para la vida de un país o de tu propio reino. Piensa en lo que le ocurriría a la nación o a tu vida personal si tuvieran una perspectiva errónea, limitada y deficiente. ¿Te imaginas qué catástrofe? Tener al sabio en la sombra es algo verdaderamente delicado y trascendente. La sombra del sabio, es decir, la ignorancia, ha hecho mucho daño a la humanidad a lo largo de la historia. Te doy algunos ejemplos para que evalúes con precisión la magnitud de lo que estoy hablando. La educación de los niños ha sido guiada a través del tiempo por la supremacía de la ideología de la obediencia, la disciplina, los castigos y la represión. No nos habíamos dado cuenta de que con estos lineamientos rectores, los padres funcionábamos como fábricas de niños lastimados, neuróticos y con una autoestima muy pobre. Otro ejemplo es el de la mujer. La perspectiva de la sombra del sabio pretendió convencernos de que eran seres inferiores, de segunda. Con la revolución feminista, el sabio salió de su sombra y gracias a ello hemos sido testigos de los cambios tan extraordinarios que han acontecido. Otra expresión milenaria y devastadora se ha manifestado en el terreno de la sexualidad. Muchas personas han sido mutiladas en su sexualidad por la mirada primitiva y cruel de la imposición puritana, la cual, con sus engangrenantes métodos de culpa, vergüenza y castigo, ha llevado a millones de seres a reprimir, empobrecer, enfermar o a renunciar a algo tan vital y natural. Afortunadamente, con la aparición de la sexología, basada en investigaciones científicas, se ha dejado atrás esta pesada y perniciosa sombra. Esto permite que emerja un prometedor rescate de nuestra invaluable vida sexual. Espero que con los anteriores ejemplos valores la importancia que el personaje del sabio tiene en nuestras vidas. Dones es el afán por llegar a la verdad a través de una actitud crítica, objetiva, abierta y flexible. Sombra. Número 1. La ignorancia. Número 2. Ser fácilmente influenciable. Aceptar y hacer nuestras las creencias que se nos ofrecen sin tener la capacidad de cuestionarlas. Número 3. El dogmatismo o actitud rígida y cerrada con la que sostenemos que nuestras afirmaciones son verdades absolutas e infalibles. Número 4. El fanatismo que implica promover o defender vehementemente una idea sin comprenderla a cabalidad. Es una exageración provocada por la carga emotiva y la ausencia de reflexión. Las ideas expresadas en este libro son creación de mi propio sabio. Con él, muestro el viejo modelo del amor, el cual, a mi modo de ver, forma parte de la sombra del sabio, y te propongo uno nuevo, que espero determines que está más cerca de su modalidad evolucionada que de su sombra. El buscador. Funciones. Las personas somos seres con una trayectoria evolutiva cuya verdadera y suprema tarea es la de crecer, de madurar. El buscador es el resorte interno, el impulso que nos lleva a tratar de hallar caminos para alcanzar la trascendencia y mejorar nuestra calidad de vida. Este personaje es el que te condujo a este libro para obtener nuevos conceptos y herramientas que te permitan construir una relación de pareja satisfactoria. Dones. La ambición y la motivación para actualizar lo mejor de ti. Sombra. 1. El conformismo o mediocridad que paraliza el impulso hacia el crecimiento. 2. Buscar la trascendencia en lugares equivocados como en las drogas o el consumismo, el poder, el estatus, etc. 3. Buscar la superación con una actitud compulsiva y perfeccionista. El bienhechor. Funciones.
Uno de los medios a través de los cuales contactamos y desarrollamos nuestro poder y nuestro potencial se encuentra en el maravilloso acto de dar. Mientras más generoso eres, más vives en la abundancia, y la magnitud de esta es un reflejo de tu calidad humana. Dones, la compasión y la generosidad para darnos a nosotros y a los demás. Sombra, por un lado, el egoísmo y por el otro, la incapacidad de darte a ti por darle a los otros. El destructor. Funciones. La vida es cambio. En todo proceso de transformación, hay cosas que deben morir para dar paso al nacimiento de otras. Para que aparezca la mariposa es preciso que desaparezca la oruga. Muchas veces tenemos que contar con el destructor como aliado, ya que es el arma con la cual vamos a desintegrar o a desaparecer situaciones que no nos permiten florecer, como por ejemplo traumas, complejos, ansiedades, depresiones, etc. Cuando alguien en su vida logra superar estos inconvenientes o tomar distancia de personas que le hacen daño, ¿cuál de estos personajes crees que se encarga de solucionarlo? Acertaste. El destructor. Dones. El poder de la metamorfosis. Sombra. Incluye todos los comportamientos autodestructivos y también las actitudes que sabotean los éxitos posibles en diferentes áreas de la vida. Abarca las diversas formas de agresión al prójimo, como el maltrato y el abuso físico y verbal. El gobernante. Funciones. Para que exista un reino en armonía, se necesita un dirigente capaz de crearla y mantenerla. Un líder con la habilidad y el poder de generar estabilidad, orden e integración de todos los personajes que participan en él. Una persona madura es aquella que tiene un adecuado control de sus impulsos y emociones interiores, por lo que puede dar lo mejor de sí. Un buen gobernante es aquel que actualiza su poder para obtener resultados traducidos en una buena calidad de vida. El mejor gobernante es aquel que es capaz de lograr abundancia y armonía. Dones. Responsabilidad, control y serenidad. Sombra. Es la incapacidad de controlar las propias emociones. Se presenta cuando algunos impulsos o elementos internos negativos toman el control del reino generando desorden. Estos diablillos que se apoderan del control son los miedos, las inseguridades, los resentimientos, etc. Cuando esto ocurre, la vida se convierte en un caos. Surgen los fracasos en diversas esferas y las enfermedades psicológicas como las neurosis. Cuando alguien pierde el manejo de su reino, abre posibilidades para que otros lo tomen. Es de advertir que cuando una persona no tiene poder y control sobre sí misma, intentará, para compensar esta carencia, ejercerlo sobre los demás de manera despótica y autoritaria. El bufón. Funciones. La calidad de vida se establece en gran medida a partir de la capacidad de disfrute y de goce de la misma. Es una cualidad invaluable poder deleitarnos con los pequeños, medianos y grandes acontecimientos de nuestra cotidianeidad. El bufón es el que nos conecta con este potencial que surge del niño que mora en nuestro interior. Este maravilloso ser se caracteriza por su sensualidad, es decir, se vincula con la vida a través de los sentidos. Es divertido, jovial, curioso, espontáneo, bromista y sin complicaciones. El bufón es el personaje del reino que aporta colorido, chispa y aroma. Dones: alegría, libertad, espontaneidad y goce. Sombra: las personas se vuelven aburridas, solemnes, agrias, adustas, amargadas, reprimidas y acartonadas. No saben divertirse, gozar, estremecerse y pierden la capacidad de asombro. Pero los que guían su vida a través de la irresponsabilidad y la frivolidad también caen en la disfuncionalidad, pues quieren que todo sea fiesta, esparcimiento y diversión. Las adicciones son una de sus manifestaciones. El mago. Funciones. Dentro de cada uno vive un prodigioso mago, un encantador Merlín, tanto en el sentido de que es fascinante como en el poder de encantamiento, de hechizo que posee. Este personaje es el que nos hace carismáticos y cautivadores. Nos permite dotar de magia nuestras relaciones familiares, de pareja, con nosotros mismos y en general todo aquello que realizamos. Dones. Transforma la realidad cambiando la conciencia. Sombra. Su aspecto negativo es el del hechicero malévolo que hace magia negra en el interior del reino, pero también en los de al lado, en los de las personas cercanas. Esta magia negra nos hechiza diciendo que no somos valiosos ni dignos de ser amados.
A los demás los embruja convenciéndolos de que son unos ineptos y unos perdedores. El inocente. Funciones. El inocente es la parte de nosotros que confía en la vida, en nosotros mismos y en los demás. Es la que mantiene la fe y la esperanza aun cuando las cosas parezcan imposibles, lo que nos hace seguir siendo optimistas y positivos aunque suframos tropiezos y descalabros. Mi inocente, por ejemplo, es el personaje que me hace abrigar la esperanza de que la pareja puede llegar a florecer aunque el terreno en el que se encuentra se vea seco y descuidado. Dones: confianza, optimismo y lealtad. Sombra. 1. Ser desconfiado, haber perdido la fe, caer en el pesimismo. 2. Confiar indiscriminadamente en cualquier persona, por lo que nos hacemos susceptibles de abusos. 3. Somos tan inocentes que no nos atrevemos a evaluar la disfuncionalidad y la enfermedad de los cónyuges. Sean maltratadores, alcohólicos o infieles, los pintamos de color de rosa, pues si tuviéramos el valor de verlos como son, tomaríamos la decisión de dejarlos. 4. Somos tan inocentes que nos negamos a ver nuestras propias carencias, ya que si lo hiciéramos tendríamos que enfrentarnos a ellas, lo cual implicaría fortaleza y responsabilidad para tomar las acciones correspondientes. El creador. Funciones. Somos al mismo tiempo creados y creadores. Estamos conectados con la gran fuente creativa del universo. El sentido de actuar con el creador interno es reconocer que la gran fuente espiritual del universo no está separada de nosotros. Somos parte de esa fuente. En consecuencia, co-creadores de nuestras vidas. Tenemos que asumir la responsabilidad de ser los arquitectos de nuestro destino. Cuando tomamos conciencia de que lo esencial de este personaje es convertirnos en artistas para esculpir nuestras propias vidas, se abren compuertas que permiten la salida de torrentes de creatividad para aplicarlos a todas las esferas de nuestra existencia. Dones: el ingenio, la vocación, la versatilidad. Sombra: la parálisis, el desgano, el miedo a explorar nuevas posibilidades, así como la creación obsesiva, compulsiva y perfeccionista y la adicción al trabajo. El huérfano. Funciones. El huérfano es el personaje capaz de experimentar una realidad. Nacemos solos y morimos solos. Sin embargo, también sabe que la fuente de la abundancia y la plenitud se encuentra en nosotros mismos. Se percata de que afuera no hay nadie que pueda hacerse cargo de nosotros, por lo que tenemos que resolver nuestra propia existencia y aprender a convivir en interdependencia con los demás, que son tan huérfanos como nosotros. Es muy importante que descubramos que los espacios de soledad no solo no son malos o estériles, sino todo lo contrario. Son los momentos que tienen mayor posibilidad para contactarnos con nuestro interior o con la divinidad a través de la meditación. Prueba de ello es que si tú divides la palabra, descubrirás que sol-edad es la edad del sol, es decir, la edad de la luz, y es en ella en la que podrás alcanzar la trascendencia, que es el encuentro con tu verdadero ser. Dones: el misticismo de la soledad, la interdependencia y la independencia. Sombra: cuando el huérfano domina nuestras vidas, nos sentimos como desvalidos bebés llorando en la cuna con el temor de que nadie vendrá a rescatarnos. Transforma la fecundidad de la soledad en la esterilidad de la desolación. Experimenta constantemente una sensación de pérdida, por lo que las personas afectadas por él suelen ser depresivas. Asumen una actitud de víctimas y buscan frenéticamente a alguien que las acompañe y se haga cargo de ellas aunque tengan que aceptar maltratos. El amante. Funciones. Los seres humanos estamos solos y tenemos que resolver el dilema de quedarnos así o de relacionarnos con el prójimo. Si elegimos esto último, tenemos que escoger entre la disyuntiva de relacionarnos sana o enfermizamente. Por lo tanto, la tarea del amante consiste en construir vínculos afectivos maduros con los demás para responder eficazmente a la situación de separación que existe entre ellos y nosotros. Dones: el compromiso, la pasión y el éxtasis. Sombra: la falta de compromiso con lo que queremos, ya sean personas o actividades como la profesión. La codependencia y el narcisismo o egoísmo, que es la incapacidad de advertir las necesidades de los demás por estar obsesivamente ocupados con las nuestras.
Después de darte a conocer la existencia y las características de estos 12 maravillosos personajes, quisiera aprovechar para hacer un reconocimiento y agradecer a cada uno de ellos la aportación que de manera tan generosa han tenido a bien realizar al concederme sus dones para hacer posible este libro proyecto. En primer lugar, quiero agradecerle a mi buscador, porque gracias a su cosquilleo aventurero decidí zarpar en el barco de las ilusiones para emprender el descubrimiento de nuevos continentes de la teoría del amor. A mi sabio porque, merced a su trabajo teórico, fue capaz de identificar esas fértiles comarcas y por sus certeros cálculos pudo producir precisas brújulas y cartas de navegación para arribar a ellas. A mi creador, porque cuidadosamente recogió las ideas vertidas por el sabio para generar y construir el movimiento Parejas Despiertas. A mi destructor, porque con esta nueva información ha podido cortar de raíz, con su filosa guadaña, la estorbosa e infructuosa maleza de lo que llamo el viejo paradigma del amor. A mi inocente, porque este empedernido soñador confiado y optimista está convencido de que la pareja puede renacer y tener un destino muy luminoso, lo cual ha permitido la aparición del nuevo paradigma del amor. A mi guerrero, porque tiene la valentía y el arrojo para enfrentar las feroces resistencias que siempre se oponen ante el surgimiento de una nueva idea, teoría o paradigma, y porque está dispuesto a llevar este libro proyecto hasta las últimas consecuencias. A mi amante, porque se ha comprometido en la creación de esta propuesta y porque ser un gran guerrero del amor requiere un involucramiento total con la pareja. A mi huérfano, porque a través de él sé que a pesar de que estoy solo en este camino, comparto mi anhelo de una pareja nutritiva con la mayoría de las personas. A mi bienhechor, porque por medio de esta obra aportó una nueva alternativa de pareja a la comunidad y porque me proporcionó un rumbo afectivo más prometedor al convertirme en un fiel adepto de estas ideas. A mi mago, por el toque de su varita que le dio magia a este material y por su habilidad para transformar la conciencia afectiva en muchos de mis interlocutores y la mía propia. A mi bufón, por la chispa, el cascabeleo y el buen humor con que salpicó muchos párrafos de este material para quitarle el pesado aburrimiento, así como la fría, distante y antipática solemnidad. Y finalmente, a mi gobernante, porque ha sabido imbuir de espíritu de grupo, colaboración, entrega y armonía a sus 11 traviesos e inquietos hermanos.